honorables miembros de este comité. Es para nosotras un honor estar aquí hoy defendiendo este noveno informe que presenta hoy nuestro país, y quiero comenzar haciendo algo que hacemos siempre en España y que creemos que no es solamente una cuestión discursiva, sino un elemento de reparación. Hoy confirmamos que ha sido asesinada otra mujer por violencia de género en nuestro país. Con esta van 17 en lo que va de año y 1.201 desde que tenemos recuento en nuestro país. Creemos que es necesario comenzar siempre por esto para recordar que la lucha contra la violencia machista es una de las prioridades de Estado que tenemos en España. Hemos tenido muy en cuenta las observaciones que este comité hizo a España en el año 2015 para venir a presentar hoy este informe, y lo queremos hacer comenzando con un compromiso firme con los derechos humanos y, en este sentido, recordando algunos de los elementos fundamentales que estamos poniendo en marcha como país. El segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, que vamos a aprobar en breve, el compromiso absolutamente fundamental con una política exterior feminista, en la que desde luego destacan aspectos fundamentales que también van a tener sidos en cuenta de cara a la presidencia española de la Unión Europea, que, como saben, ejerceremos a partir de julio de este mismo año. España es un Estado feminista que se ocupa de proteger a todas las mujeres, sean cuales sean las condiciones que tienen. Y una de las demostraciones más fuertes que hemos hecho de que somos un Estado feminista tiene que ver con las decisiones que hemos tomado en los tiempos de crisis que hemos vivido en los últimos años. Saben perfectamente que los derechos de las mujeres en tiempos de crisis son puestos en duda, y además también que son momentos en los que es especialmente relevante proteger sus necesidades. Por eso, durante las crisis bélicas, económicas, climáticas y sanitarias que estamos atravesando, es un orgullo poder afirmar que hemos tomado decisiones clave, como por ejemplo lo que tiene que ver con los escudos sociales frente a la guerra de Ucrania, donde hemos tomado medidas como bonos sociales energéticos que protegían especialmente a las familias monomarentales, medidas también en la explosión del volcán de Cumbre Vieja de Canarias, que desde luego nos ha permitido proteger especialmente a las víctimas de violencias machistas de esta isla, con apoyo financiero para psicólogos y psicólogas, y también durante la crisis derivada de la guerra de Ucrania, una creación de una acreditación administrativa para las víctimas de trata que ha sido fundamental. Hemos tenido muchos avances legislativos en nuestro país que han ampliado el concepto de discriminación con el que trabajábamos en los últimos años. Quiero mencionarles algunos de ellos porque son especialmente relevantes. Esa Ley de Educación del año 2020, que amplía el enfoque de igualdad atravesando todas las etapas educativas y asegurando que la coeducación, la prevención contra la violencia y la educación sexual son obligatorias en todas las etapas educativas de los menores de nuestro país. La Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que desde luego es un marco pionero para proteger a todos los niños y las niñas de las violencias que sufren, y que es fundamental para el caso Ángela González Carreño, como desarrollaremos más tarde. El Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de la Reforma Laboral, que sin duda ha supuesto un verdadero giro copernicano en las relaciones laborales de nuestro país, cambiando el tipo de contratación que tenemos. Hemos pasado de que la media fuera 1 de cada 10 contratos indefinidos a 1 de cada 2. Creo que tiene un impacto altísimamente positivo en las mujeres. También la Ley para la Igualdad de Trato, que amplía los motivos por los cuales puede haber discriminación, añadiendo a los de la normativa comunitaria la enfermedad, la condición de salud, el estado serológico, la predisposición genética a sufrir patologías, la lengua, la situación socioeconómica. También se añade la regla de inversión de carga de la prueba, fundamental para dar más acceso a la justicia de este tipo de víctimas de discriminación. Fundamental también lo que tiene que ver con las violencias sexuales. Como saben, hemos aprobado una ley de garantía integral de la libertad sexual, donde se le da protección especial a todas estas mujeres, siguiendo la Recomendación General 35 como guía, que creemos que desde luego ha sido un verdadero ejemplo para nosotras. También la modificación de la ley de 2010 del aborto, que siguiendo las recomendaciones de este comité y las observaciones en el año 2015, por fin recupera el derecho al aborto para las niñas de 16 y 17 años. También la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que por fin despatologiza la libre determinación de la identidad de género para todas las personas trans, prohíbe las terapias de conversión, hace que las mujeres lesbianas y bisexuales podamos tener filiados a nuestros hijos e hijas sin necesidad de estar casadas, y también asegura las técnicas humanas de reproducción asistida para todas estas mujeres. También quiero destacar el proyecto de Ley de Familias, que está ahora mismo en el Parlamento, que desde luego amplía la protección jurídica de toda la diversidad familiar, equipara los matrimonios a las parejas de hecho y dará una protección especial a las familias monomarentales, ampliando el permiso por nacimiento que éstas tienen.
Hay otros elementos que han sido fundamentales para dar a conocer la Convención y cumplirla en nuestro país. Ya los conocen algunos a través de nuestro 9º informe, como el Plan Estratégico de Igualdad para Mujeres y Hombres 2022-2025, pero quisiera destacarles uno que hemos aprobado después, que es la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas, un instrumento esencial de planificación en el corto, en el medio y en el largo plazo, que desde luego propone actuaciones en todas las formas de violencia contra las mujeres en nuestro país. Esta estrategia no pretende desmerecer el Pacto de Estado contra la violencia de género, sino que más bien al contrario. Como saben, este Pacto de Estado ha sido uno de los elementos fundamentales que nuestro país ha puesto en marcha en la lucha contra el machismo, aprobado en el año 2017 y que, gracias al impulso político de este Gobierno feminista, hemos conseguido renovar su acuerdo en el año 2021 en el Parlamento español con el apoyo de todos los grupos políticos, excepto la ultraderecha, y que ha servido para que el Gobierno le pueda dar un impulso a este pacto conjuntamente con los gobiernos de las comunidades autónomas. ¿En qué se ha traducido esto? Y es una política pública fundamental en la lucha contra las violencias machistas. En primer lugar, en un nuevo marco de cooperación de políticas públicas a través de un plan conjunto que tiene los siguientes elementos: un catálogo de referencia de servicios mínimos en los que nos encontramos estándares mínimos para todo el territorio, de tal manera que las víctimas, vivan donde vivan, se encuentren iguales condiciones en los accesos a los servicios, un sistema conjunto de evaluación e información que nos permitirá poder evaluar cómo van avanzando las políticas de violencias machistas y, muy importante, una financiación estable, ampliada, específica para cada forma de violencia contra las mujeres, suficiente y plurianual, que es un elemento fundamental en términos presupuestarios para que ninguna trabajadora de ningún centro de atención a víctimas pueda tener dudas de si el mes siguiente o al año siguiente sus condiciones de trabajo van a ser las mismas. Con esta medida, con este plan conjunto, queremos elevar las políticas de protección de las víctimas de violencias machistas a otro tipo de políticas, que son ya políticas de Estado, como los servicios sociales. Este es un paso, sin duda, decisivo para poder decir que la lucha contra la violencia machista en España es una cuestión de Estado. Y esto se demuestra también, hablando del mecanismo de adelanto de las mujeres, con las decisiones que hemos tomado en los últimos tiempos en nuestro país, siguiendo la Recomendación General número 6 y las observaciones del 2015. España tiene un Ministerio de Igualdad y lo hemos recuperado tras muchos años sin él y también tras una crisis financiera que dejó esqueléticas las políticas de igualdad. Este ministerio, desde luego, formado por distintos centros directivos, algunos de ellos muy novedosos, como un centro directivo específico para los derechos LGTBI o otro específico para la lucha contra el racismo, ha conseguido incrementar el presupuesto incluso en tiempos de crisis. Y les voy a dar un dato que es francamente impresionante. En el año 2015, el presupuesto de igualdad en España eran 44 millones de euros. En el año 2023, el presupuesto de igualdad en España es 573 millones de euros. El incremento es de 1.287%. Es una buenísima noticia para nuestro país y estamos muy orgullosas de haber conseguido que tengamos un ministerio con esta financiación. Pero esto no se queda aquí. También gracias a que el plan de igualdad que antes les mencionaba tiene una consignación presupuestaria que nos indica cuáles son esos instrumentos que tienen consignación presupuestaria para hacer cumplir la Convención en nuestro país, también sabemos cuánto nos vamos a gastar en este plan los próximos 4 años. Y la cifra de la que estamos hablando es de 20.318 millones de euros para los próximos 4 años en políticas consignadas a lo que tiene que ver con la igualdad entre mujeres y hombres. Como ven, es una cifra extraordinaria. Pero les digo más, y de esto estamos especialmente orgullosas. Somos muy conscientes que sin el empuje de la sociedad civil y del movimiento feminista no podríamos haber llegado hasta donde hemos llegado como país. Por eso también quiero darles la cifra de incremento en el presupuesto destinado a financiar este movimiento feminista y a estas entidades de la sociedad civil. En el año 2015, España tenía un presupuesto de 3 millones de euros. En el año 2023, España tiene un presupuesto de 59,33 millones de euros. Esto supone un incremento del 1.808% del presupuesto para las entidades de la sociedad civil. Hemos desarrollado también muchas medidas en materia de carácter temporal, atendiendo especialmente a lo que tiene que ver con la interseccionalidad, siguiendo las recomendaciones de este comité. Quiero mencionarles algunas de ellas que son estratégicas para nosotras, especialmente en lo que tiene que ver con las mujeres migrantes, que sabemos que están en una situación de desventaja social particularmente grave en nuestro país. En primer lugar, hemos ampliado el nivel de conocimiento que pueden tener de estos derechos, mejorando el servicio de atención a las víctimas de las discriminaciones que puedan surgir por causa de origen racial, étnico
o país de origen, a través de un servicio telefónico 365 días al año que también da asistencia presencial jurídica y es muy importante para dar a conocer la Convención y para que estas víctimas sepan los derechos que tienen. También hemos conseguido que a través de la Ley de Libertad Sexual las víctimas de violencias sexuales puedan tener permiso de autorización de residencia y trabajo, igual que el resto de víctimas de violencia en nuestro país, como establecía la ley de 2004, lo cual creemos que es un aspecto fundamental para proteger a estas mujeres. También se ha incluido la identidad sexual como un motivo de persecución que da lugar al reconocimiento de condición de refugiado o refugiada, cosa que creemos que en el momento que estamos viviendo es absolutamente crucial. Hemos ratificado el convenio 189 de la OIT, equiparando los derechos de las trabajadoras al resto de las trabajadoras de la Seguridad Social, dándoles garantías de paro, descanso y vacaciones. Estas trabajadoras que son esenciales, que sostienen los cuidados en nuestro país y sin las cuales no podríamos tener la vida que tenemos de ningún caso. También hemos tomado muchas medidas particulares en lo que tiene que ver con la crisis de Ucrania. España ha sido, desde luego, uno de los lugares de acogida. Hemos recibido 168.000 protecciones temporales, de las cuales casi el 70% son mujeres. Y en este sentido queremos celebrar la Directiva Europea de Protección Temporal que nos ha permitido acoger a todas estas personas de Ucrania. Y también señalar que creemos que esta directiva puede ser muy interesante como mecanismo para poder acoger a otras personas que puedan venir de otros lugares. Si España ha podido acoger desde Ucrania, ¿por qué no acoger también en nuestra frontera sur? Creo que es algo que tenemos que reflexionar y que desde luego Naciones Unidas es el lugar también para hacerlo. En lo que tiene que ver con los estereotipos, en el ámbito de la familia y de la sociedad, quiero hablarles del Plan Corresponsables, que ha sido una política pública fundamental en nuestro país. Este es el tercer año que está en marcha, tiene una financiación de 200 millones de euros. Es la primera política pública de estas características en España que se encarga a nivel estatal de la conciliación. Habla de la conciliación como un derecho para los menores de 16 años, para que todas las familias que tienen hijos e hijas menores de 16 años puedan dejar a sus hijos en algún lugar para poder conciliar con la vida privada, la vida personal y la vida familiar. ¿Qué tiene de especial este plan? Que además de ofrecer estos servicios de cuidado, que son contrataciones públicas, y esto es muy importante porque tan importante es que te eduquen y que te sanen como que te cuiden, y esto es un elemento fundamental en el que queremos incidir, también es una política de sensibilización frente a estos estereotipos sexistas que existen en los cuidados. Si los hombres y los Estados no se hacen corresponsables de los cuidados, no vamos a cerrar las brechas de género. En este sentido, esta política pública, el Plan Corresponsables, ha tenido éxitos muy buenos, como algunas campañas que han sido galardonadas en nuestro país, como el hombre blandengue o De esto no se habla, sobre educación sexual, que desde luego han recibido premios porque han sido campañas que, les aseguro, han abierto temas de conversación en nuestro país. Además, en los próximos tiempos presentaremos una aplicación en la que podrá contabilizarse las tareas del hogar que hacen los distintos miembros de la familia para saber qué horas de trabajo en casa nos debemos unas a las otras y así poder reordenar nuestro tiempo de trabajo en casa. En materia de violencia contra las mujeres, hemos establecido una financiación suficiente, como les decía. En el año 2015, cuando vinimos por última vez a presentar un informe, España tenía un presupuesto de 23 millones de euros en materia de violencia y a día de hoy tenemos 320 millones de euros. El incremento es de 1.350% para las violencias machistas. Pero había una observación que era fundamental en este sentido en el informe del 2015 que tenía que ver con que España no tenía un marco normativo amplio para poder ocuparnos de todas las víctimas, de todas las formas de violencia contra las mujeres que trabaja este comité. En este sentido, es una buenísima noticia que hayamos aprobado la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Ley de la Libertad Sexual, que define la violencia sexual como un acto de naturaleza no consentida que condicione el libre desarrollo de la vida pública o privada. En este sentido, la ley amplía muchos ámbitos, reconociendo todas las formas de violencia que eran necesarias. Habla del acoso sexual en el ámbito educativo laboral, en el ámbito también de las mujeres privadas de libertad, habla del feminicidio sexual, de las agresiones sexuales, de la mutilación genital femenina, de los matrimonios forzados, de la trata y de la explotación sexual. Y lo hace teniendo en cuenta también que la ley del aborto, de la que antes les he hablado, incluye algunas violencias que se dan en el ámbito reproductivo, como pueden ser, por supuesto,
por supuesto, las violencias en el ámbito ginecológico y obstétrico, el aborto forzoso, la esterilización o la anticoncepción forzadas o la gestación subrogada. Para todas ellas, para todas estas violencias, desde luego, hemos desarrollado muchas obligaciones con la debida diligencia que le corresponde a nuestro país y siguiendo esa Recomendación General 28 en materia de interseccionalidad. Hemos desarrollado esas obligaciones en materia de recogida de datos. España recoge todos los datos sobre los feminicidios, independientemente de la relación entre la víctima y el agresor. También en materia de prevención, con campañas específicamente dirigidas a hombres, que creemos que esto es uno de los aspectos más novedosos. También con la capacitación continua de los profesionales concernidos. También con la detección y la atención integral. Quiero hablarles de los centros de crisis 24 horas. Gracias a los fondos europeos, España a finales de este año va a tener un centro de crisis por provincia, en los que se va a dar de manera permanente, 24 horas al día, 365 días al año, una atención jurídica, psicológica, social especializada, garantizando también que existe recogida de muestras y sin necesidad de poner una denuncia. Una mujer a la que acaban de violar no tiene por qué poner una denuncia en ese momento. Lo que necesita es que la atiendan, que la protejan, que reciba información y que esta información sea especializada. Hemos aprobado también para ello un protocolo de actuación médico-forense que va a ayudar a que todas estas muestras se recojan con el debido respeto a las cuestiones éticas y legales que corresponden. Y también, por primera vez, esta ley incluye como obligación la reparación, un elemento fundamental para que reconozcamos el daño que han sufrido las víctimas. Y esta reparación no solo tiene que ser individual, sino que también tiene que ser social. Y por eso estamos celebrando comités de crisis cada vez que hay más de 5 feminicidios en el plazo de un mes, que creemos que lanza un mensaje poderosísimo a la sociedad. A pesar de que esta ley habla también de la trata y la explotación sexual como violencias, tenemos en camino un anteproyecto de ley contra la trata, que está ahora mismo en consulta en los órganos constitucionales de nuestro país y que esperamos se apruebe este mismo año, que pone el foco en un elemento fundamental, que tiene que ver con reforzar el proceso de identificación de las víctimas, dando también un papel importante a la sociedad civil y desvinculando la idea de acreditar a las víctimas de la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque no es necesaria esta colaboración para que les podamos dar a estas víctimas los derechos que les corresponden en función de lo que establece también ese artículo 12 del Convenio de Varsovia del Consejo de Europa. En este sentido, a estas víctimas, que las vamos a acreditar también a efectos sociales y administrativos, como les mencionaba al principio, con esa acreditación que creamos durante la COVID-19, les ofrecemos también 2 políticas públicas que son fundamentales. El Plan Estratégico Nacional contra la Trata de Seres Humanos, que es muy amplio, y, en segundo lugar, el Plan Camino, que incluye un plan de inserción social y laboral que es inédito en España. Por primera vez, las víctimas de trata, explotación sexual y las mujeres en contextos de prostitución tienen una puerta abierta a las instituciones donde les queremos asegurar que tengan vivienda, que tengan asegurado un camino de cara a la regularización de su situación administrativa, también que puedan tener formación profesional para poder obtener un trabajo y, por supuesto, que puedan tener acceso a los derechos que les corresponden, como la salud o los derechos sociales. Creemos que vamos a poder llegar con este plan a 80.000 mujeres, son las posibles beneficiarias, y estamos hablando de un presupuesto para los próximos 4 años de 204 millones de euros. En materia de educación les mencionaba la obligatoriedad de la educación sexual, pero quisiera mencionar también la aprobación de 2 estrategias, la de discapacidad y la del pueblo gitano, que han desplegado medidas muy importantes en lo que tiene que ver con los ámbitos de mejora, de la necesidad de mejora del ámbito educativo, desde luego especialmente para las mujeres, para las niñas con discapacidad y para las niñas romaníes. No obstante, también somos conscientes de que este es uno de los retos pendientes en nuestro país, especialmente en lo que tiene que ver con la reparación y el reconocimiento del pueblo gitano, que está claro que al que no se le ha hecho justicia en nuestro país y tenemos que seguir trabajando en esta materia. Esta educación sexual, desde luego, tiene que ser aterrizada y así lo establece la Ley de Educación, la Ley de Libertad Sexual, la Ley del Aborto y la Ley de Derechos LGTBI y trans, aterrizada a todas las etapas de la vida. Tiene que hablar también de las distintas formas de violencia y tiene que hablar también de la diversidad sexual y familiar que existe en nuestra sociedad.
Quisiera hablarles ahora de la presencia de las mujeres en la vida pública y política, y aquí, la verdad, hemos dado grandes avances. En el Gobierno, en el año 2015, el 28% del Gobierno eran mujeres, ahora somos un 60%, y me van a permitir hacerles una reflexión. Este incremento de mujeres en los altos cargos del Gobierno ha permitido también que, por primera vez en España, pueda haber altos cargos en este Gobierno, y algunos están aquí conmigo hoy en esta delegación, de personas con discapacidad, personas racializadas y personas que formamos parte del colectivo LGTBI. Creo que la paridad es importante, pero también es condición de posibilidad de la diversidad, y creo que este también es un gran avance que ha dado nuestro país. También hemos mejorado en el Parlamento con casi 10 puntos más y casi 10 puntos más también en el IBEX 35, que solamente alcanza un 33%. Como ven, estas cifras son mejorables y por eso también quiero hablarles con mucho orgullo de la aprobación del anteproyecto de paridad en España, que va a permitir que tanto en los consejos de administración de las entidades del sector público, en las empresas públicas y privadas, haya necesariamente y por ley una representación del 60-40% también para la Administración General del Estado. Además, se establece la obligatoriedad de las listas cremalleras para todos los procesos electorales. Y, por último, en esta materia quisiera hablarles de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que hasta hace muy poquito impedía el acceso al sufragio a las personas con discapacidad. Con esta reforma hemos conseguido que más de 100.000 personas, muchísimas de ellas mujeres, puedan acceder a este derecho civil, y creo que también es un motivo por el que nos tenemos que sentir muy orgullosas como país. Quiero hablarles ahora de las políticas económicas, donde creo que hemos pegado un salto cualitativo muy importante. España defendió su último informe después de una crisis económica que había dado golpes fuertes a los derechos de las mujeres. A día de hoy, como les decía, conjuntamente con esa reforma laboral, quiero darles 4 datos macroeconómicos que van a dar cuenta de cómo hemos mejorado como país en esta materia. Un Real Decreto Ley de Igualdad de Oportunidades que equiparó los permisos por nacimiento a 16 semanas, esto es extraordinario en nuestro país, y que obligó a las empresas a registrar sus planes de igualdad cuando tuvieran más de 50 trabajadores, y que recuperó las cotizaciones de la Seguridad Social para las trabajadoras informales, elementales para el cuidado. La subida del salario mínimo a 1.080 euros, que también tiene un altísimo impacto en todas aquellas profesiones más precarizadas que, desde luego, ocupan las mujeres. Por supuesto, fundamental en lo que tiene que ver con la brecha de los cuidados, las políticas de dependencia en España. Esta era una observación de este comité en el año 2015. Cuando España vino a defender aquel informe, había unos recortes de 6.300 millones de euros. Hoy, en el año 2023, esos recortes se han revertido. Le hemos dado la vuelta a las políticas de dependencia. Hemos invertido lo suficiente para que se puedan reducir esas listas de espera, habiendo pasado de 300.000 personas que estaban esperando a ser atendidas por nuestro servicio de dependencia a 190.000 personas. Estas políticas son fundamentales para darle la vuelta a los cuidados, y por eso creemos que el revertir estos recortes son un elemento fundamental para transformar la economía de los cuidados. Y, cómo no, las pensiones. Hemos hecho una reforma de pensiones en los últimos tiempos en los que hemos garantizado que se suben las pensiones mínimas, que están indexadas de tal forma que van a ir subiendo un 2% año a año, y esto quiere decir que en los próximos años veremos cómo esas pensiones mínimas, que también afectan especialmente a las mujeres, desde luego van a subir un 24%, que desde luego va a tener un impacto muy positivo. Y aquí un dato que creo que puede ser de mucho interés para este comité, para que vean la transversalidad de las políticas públicas de igualdad. En la reciente Ley de Pesca, aprobada en el año 2023, hemos conseguido reducir los coeficientes reductores de las pensiones de algunas mujeres que tienen trabajos especialmente precarizados en el ámbito de la pesca, como son las mariscadoras o como son las rederas, que es de mi región, de Galicia, del norte de España. Esto es importantísimo porque estas mujeres tardaban muchos más años en jubilarse con profesiones que las tenían, desde luego, con situaciones físicas muy difíciles. Sus pensiones van a ser más altas y podrán jubilarse antes, y creo que esto también es una buenísima noticia. En lo que tiene que ver con la salud, esta ley del aborto que les hablaba antes ha sido fundamental en muchos aspectos, garantizando la anticoncepción gratuita, garantizando también que, desde luego, va a haber salud menstrual como un estándar de salud. Esta ley también va a servir para regular todo lo que tiene que ver con las bajas menstruales, y también haciéndolo a través de unos servicios de atención especializada y accesible en derechos sexuales y reproductivos, que se van a poder desarrollar a través de un presupuesto de 287 millones de euros. Pero lo fundamental es que blinda
una cláusula de proximidad al domicilio de las mujeres que quieran ejercer el aborto y regula la objeción de conciencia de tal forma que podamos asegurar que se puede abortar en la sanidad pública. También quiero decirles que este Gobierno tiene un firme compromiso con los derechos reproductivos y, teniendo en cuenta las recomendaciones por parte de este comité al respecto de las decisiones individuales del 2018, 2019 y 2020 en materia de violencia en el ámbito obstétrico y ginecológico, hemos desarrollado algunas medidas específicas en esta norma que tienen que ver especialmente con la protección de las situaciones que se puedan dar en este ámbito. Concretamente, sobre el consentimiento libre, previo e informado para las mujeres en la atención al parto, también para disminuir el intervencionismo, también para la formación profesional en estos ámbitos y también para elaborar protocolos comunes que permitan que en el ámbito ginecológico y obstétrico en el Sistema Nacional de Salud la atención sea mejor aún de la que ya ofrecemos. En el último bloque, en lo que tiene que ver con las relaciones familiares, quiero hablarles de la Ley de Infancia, que quiero decirles que ha sido una ley que creo que marca un antes y un después en la atención a la protección de los niños, las niñas y los adolescentes que sufren violencias, por un aspecto fundamental, y es que hasta ahora a estos niños no les habíamos protegido de la manera adecuada. Por eso, quizás el corazón de esta norma más importante es que garantiza el derecho de que estos niños y niñas sean escuchados y también, conjuntamente con la estrategia de infancia que ha sido aprobada y también con esa reforma de nuestra legislación civil y procesal que hemos realizado, hemos podido tomar algunas medidas fundamentales en la protección de la situación de estos niños y niñas, que son clave en lo que tiene que ver con el caso de Ángela González Carreño, del que seguro después podremos hablar. Algunas de estas medidas son tan importantes como que los niños y niñas puedan ser considerados víctimas directas de violencia de género. Regulamos la violencia vicaria, por fin, por ley, y esto es muy importante, pero también una reflexión fundamental que a este comité le interesa, que tiene que ver con lo siguiente. Un agresor no es un buen padre, un maltratador no puede ser un buen padre. Por eso esta ley es fundamental para que al más mínimo indicio de violencia no pueda existir una custodia compartida, se suspenda el régimen de visitas y, además, para que se prohíba el mal llamado síndrome de alienación parental, en la línea con lo que establecía el último reciente informe sobre la relatora en la materia. Creo que esta es una ley que nos va a permitir avanzar en una dirección fundamental en la materia de los derechos de los niños. Y para terminar, honorables miembros del comité y colegas y amigas que estáis hoy aquí, desde luego venimos con muchos de los deberes identificados, algunos de ellos hechos. Estamos muy orgullosas de poder afirmar con claridad que España es un país feminista, y lo es, y quiero reconocerlo aquí, gracias a su sociedad civil y gracias también a los mandatos internacionales como los de este comité que nos orientan en la dirección correcta. Creemos que esta nueva generación de derechos feministas que hemos puesto encima de la mesa tiene que ser ahora consolidada, y para eso es imprescindible que sigamos en esta senda del compromiso presupuestario. Pero no nos conformamos, esperamos que este examen sirva para poder reorientar todas nuestras políticas, sabiendo que tenemos muchos retos por delante en materia tan importante como llegar a todas esas mujeres a las que no hemos llegado, en ámbitos tan importantes como la inteligencia artificial o la crisis climática, que nos está acuciando de una manera tan especial en España. Sabemos que son tiempos difíciles, es un momento en el que hacer feminismo es muy difícil, existe una reacción a este feminismo que pagamos muchas veces en primera persona las mujeres que defendemos el feminismo en la vida pública, en la vida política y en las redes sociales, sufrimos violencia política por ello, pero por eso quiero decirles hoy ante Naciones Unidas que esta reacción no es más que la consecuencia del avance en nuestros derechos y que el feminismo hoy es la más robusta apuesta por poder democratizar el mundo. Y queremos decirles que tenemos muchísima esperanza de poderlo conseguir, de poder seguir construyendo un mundo mejor gracias al feminismo, y que, por favor, en esta tarea cuenten con las mujeres españolas, que vamos a seguir haciendo feminismo y vamos a seguir cumpliendo con los mandatos de este comité. Muchísimas gracias por su atención.